El título del seminario es Estimación de radiación absorbida de biomasa de trigo mediante sensores remotos y forma parte de un proyecto del cual somos integrantes Víctor Sadra, Horacio Pineiro, Mariano Cosani, Carlos Di Vela y Martín Oestra. Entonces, arranco con una historia. Hace 1 o 2 años estaba yendo a la facultad en el 80 y me cruzo con una investigadora del IFEBA y nos ponemos a hablar acerca de qué trabajaba cada uno. Y cuando yo le cuento lo que hacía, le cuento más o menos el título que acabo de leer, y ella me mira y me dice, pero eso no se sabe ya. Y bueno, un poco se sabe muchísimo acerca de este tema, y yo creo que un poco lo que esta investigadora tenía en la cabeza era en parte un índice de vegetación que es muy usado para monitorear los recursos naturales, que es el NDVI, que se basa en medir la radiación reflejada en distintas longitudes de onda y hacer una cuentita. Y cuando los valores de NDVI son altos, eso implica que tenemos vegetación en activa fotosíntesis en una alta densidad, y cuando los valores de NDVI son cercanos a cero, implica que tenemos vegetación o cenecida o en muy baja densidad. Entonces, esta relación entre este índice y la vegetación es muy usada en la bibliografía, y acá esto es solo un ejemplo de uno de los posibles usos, que es un gráfico que muestra rendimiento y NDVI para distintos departamentos de la zona productora de Canadá, y donde se ve una asociación fuerte entre el NDVI y este rendimiento. Y hay muchísimos de estos trabajos publicados, y a grandes rasgos este índice explica entre un 45 y un 60% de la variabilidad del rendimiento encontrado. Tal es así, el NDVI es un gran estimador. Distintos centros de análisis de la producción agrícola en distintos lugares del mundo lo usan como fuente de información. Este grafiquito que está acá es producido por el GeoGLAM, que forma parte del AMIS, que no importa muy bien qué es, pero lo que hacen es recopilar distintas estimaciones de cómo marchan los cultivos en las principales zonas productoras del mundo. Y para eso toman como fuente de información a estimadores expertos en cada país. Por ejemplo, en Argentina los datos son de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en Estados Unidos de LUSDA y en distintos lugares del mundo de los organismos pertinentes. Todas estas entidades hacen estimaciones de rendimiento y usan muchas fuentes de información, pero casi todas, o prácticamente todas, utilizan sensores remotos y utilizan el NDVI u otro índice. Esto habla de la potencialidad y del uso tan general de esta relación. También los productores y los asesores y la gente que está relacionada más cerca a la producción utiliza sensores remotos e índice de vegetación. Acá vemos en Twitter a un egresado de nuestra facultad que pregunta a sus seguidores qué índices le han resultado bien para monitorear cultivos, y varios productores, asesores o gente relacionada con la producción cuenta su experiencia y cuenta qué índice le sirve para una cosa y qué índice le sirve para otra, y cómo ya dan por sentada esta explicación de los índices, o sea, que los índices explican el estado de la vegetación para sumar a su información. Acá hay otra imagen que es muy linda, de un productor que muestra 2 imágenes de NDVI, una del 11 y otra del 16 de agosto, de un lote de trigo que entre estas 2 fechas sufrió una helada muy fuerte, y acá vemos el efecto de esa helada en esta zona, y como ya está tan instalado que el NDVI es un indicador del estado de la vegetación, uno entiende que acá hubo un daño por helada y puede sacar una imagen de eso. Entonces, el seminario de hoy se basa un poco en estos sensores y en el rendimiento de cultivos, pero con una aproximación ecofisiológica, que es la siguiente. Hace muchos años, hace casi 50, se plantea este modelo que lo que explica es que el rendimiento está formado por al menos 4 componentes. Uno de ellos es la fracción de la radiación par, que es la radiación que usan las plantas para hacer fotosíntesis, que es absorbida por los cultivos. Este valor es mínimo, cercano a cero, cuando los cultivos recién emergen, y las hojas son pequeñas y poco abundantes, y es máximo en un estado de plena cobertura del suelo, y cercano a 1. La radiación par incidente es la radiación que incide sobre la superficie terrestre, que es mínima en invierno y máxima en verano, y estos 2 componentes juntos, la multiplicación de estos 2,
nos da la idea de la captura de radiación por parte de los canopeos. Esta radiación puede ser transformada por los cultivos en biomasa a través de una eficiencia. Esa eficiencia la denominamos eficiencia en el uso de la radiación, que nos da una idea de cuántos gramos se producen por cada megajoule de energía capturada. Y como hoy estamos hablando de cultivos de cosecha, toda esta biomasa, solo alguna parte es grano cosechable, y esa proporción es el índice de cosecha. ¿Cuánto de esa biomasa total es el grano que se cosecha? Entonces la multiplicación de estos 4 componentes nos da el rendimiento. Yo hoy solo voy a hablar de biomasa aérea, y no voy a tener en cuenta ni para estos cálculos ni para la discusión la biomasa de raíces. Entonces, los principales temas que vamos a tratar en la charla va a ser contarles acerca de unos modelos para estimar FAPAR con sensores remotos que hemos realizado hace poco. De par incidente no vamos a discutir nada. De la eficiencia del uso de radiación vamos a pensar un poco esta relación biomasa-par y discutir a ver si es constante o no esta UR. Hay posiciones encontradas en eso. Y por último, vamos a hablar acerca del índice de cosecha y vamos a contar una aproximación basada en el crecimiento post-floración que fue propuesta por Víctor Sagras hace mucho tiempo y que hoy en día los sensores remotos nos permiten utilizar esa aproximación de él y tratar de estimar índice de cosecha mediante esos sensores remotos. Bien. Entonces, hace un tiempo salió una review de Hilke que resumía esta figura, la bibliografía clave para este modelo. Y me gustó ponérselas para por un lado, que se vea que este tema se trata en la bibliografía desde hace mucho tiempo y que ha habido un trabajo continuo desarrollando los diferentes componentes del modelo de captura de eficiencia en uso de radiación. Yo acá modifiqué un poquito para que siga el vocabulario, pero créanme que atrás dice lo mismo. Entonces, lo que nos dice esta figura, además de que ha habido mucho trabajo en este tema, es que para estimar FAPAR hay 2 aproximaciones más importantes o más usadas. Una son las aproximaciones empíricas, que tratan de relacionar este componente con un índice de vegetación, y otras son aproximaciones físicas, que tratan de modelar cómo se mueve el fotón dentro del canopeo para después, mediante simulaciones, modelos muy complejos de simulación que simulan todo ese movimiento del fotón, poder estimar la fracción de la radiación absorbida. Yo hoy les voy a contar acerca de esta y no vamos a hablar de los modelos de simulación. Y en cuanto a la UR, hay también 2 grandes aproximaciones. Una son estimaciones directas, en las cuales hay un índice de vegetación que se llama PRI, que puede ser utilizado, o hay bastante evidencia que puede servir para estimar de manera directa. Yo mido PRI y con ese valor puedo estimar el UR. Y otras, también muy usadas, son estimaciones basadas en estrés. Esto implica tener una UR máxima en una situación libre de estrés, la cual es penalizada a medida que el cultivo sufre estrés. Y en cuanto al índice de cosecha, esta se nota que la hice yo. Como les conté, hay un trabajo bastante pionero, entiendo que se basa en otras cosas, pero yo pongo primero al de Víctor y Conor del 91, que discuten un poco el crecimiento post-floración. Ellos lo miran en transpiración post-floración y su relación a transpiración total y cómo eso explica el índice de cosecha. Y esa lógica ha sido utilizada para estimar el índice de cosecha hasta trabajos muy recientes. Bien. Entonces, para arrancar con los que le querías contar, vamos a empezar por esta fracción de la relación par interceptada y algunos modelos empíricos para estimarlo. Si uno hoy quisiera tener una estimación de FAPAR, podría tenerlo, allá que los productores de estos índices de vegetación, como la NASA o la Agencia Espacial Europea, producen productos de FAPAR. Pero hubo algunos investigadores que se tomaron el trabajo de ir a campo, medir este FAPAR y comparar lo que ellos medían a campo con lo que producían estas estimaciones oficiales de FAPAR. Y si bien la cosa andaba bastante bien, lo que encontraron tanto en MODIS como en Sentinel, estos gráficos muestran el producto de MODIS, acá dice MODIS FAPAR, y acá el ground FAPAR, el FAPAR medido a campo. Entonces, lo que uno esperaría y le gustaría encontrar es que los puntos se peguen a la línea 1 a 1. Esto quiere decir que lo que medimos a campo y lo que mide el sensor es lo mismo. Pero ellos encontraron una sobreestimación para valores bajos y una subestimación para valores altos. Algo parecido ocurre en Sentinel. La línea roja representa la línea 1 a 1, que es donde deberíamos encontrar los puntos, pero vemos que las mediciones no se encuentran ahí. Entonces, esto puede
puede ser llamativo, pero los productores de estos algoritmos advierten esto y saben que esto puede pasar porque sus algoritmos son para cualquier tipo de cobertura vegetal. Con esta estimación de FEAPAR podemos estimar FEAPAR en un bosque, en un cultivo, en una sabana, en una estepa, etcétera, donde nosotros queramos. Entonces tienen esa gran robustez. Y lo que no logran es capturar de manera precisa en cada recurso en particular. Entonces, advierten de que si uno tiene un modelo para un recurso en particular que le interese, muy posiblemente ese modelo sea superior a este algoritmo general. Y por último, hay un sensorcito de mano que es muy usado en investigación y también es muy usado por los productores y asesores para medir NDVI a campo, que es este aparatito que se llama GreenSeeker, y no logramos encontrar ninguna forma de transformar el NDVI de este sensor en esta fracción de radiación para interceptada. Entonces, con el objetivo de ver un poco estos tres sensores, lo que hicimos fue, durante un año, monitorear 7 lotes que visitamos en 4 fechas, desde ni bien emergido el cultivo hasta plena floración, para capturar estos valores de FEAPAR que les dije, de mínimo a máximo y todo el rango en el medio, y medimos a campo con una barra, y además monitoreamos el lote con el sensor MODIS, que tiene un píxel, una resolución espacial de 6 hectáreas, 250 metros por 250 metros, el nuevo sensor Sentinel, que está en órbita desde 2015, que tiene un píxel mucho más chico de 10 por 10, y a su vez, cuando íbamos al campo, medíamos también en cada uno de estos sitios con el GreenSeeker. Entonces, con eso generamos modelos de regresión. En todos estos gráficos se ve el FEAPAR que medimos a campo y el NDVI colectado con los distintos sensores. Y encontramos muy buena relación entre el nuevo sensor Sentinel, con una escala de 10 metros, en el sensor MODIS, con una escala de 250 metros, y en el sensor de mano GreenSeeker, que bueno, que puede, el barrido uno lo hace a mano y nosotros asumimos que más o menos uno barre 1 metro cuadrado con el sensor. También hicimos el juego de ver qué pasaba si disminuíamos un poco esta alta resolución espacial de Sentinel y le pasábamos de 10 metros a 250 metros, y encontramos que la relación seguía siendo fuerte y muy parecida. Entonces esto, y también lo que hicimos fue hacer lo mismo que habían hecho otros investigadores con el algoritmo de FEAPAR, y tener nuestras mediciones de FEAPAR a campo en el FLSI, y la comparamos con esto Sentinel Toolbox, así se llama la herramienta, la caja de herramientas que te permite usar el algoritmo de Sentinel para estimar de manera oficial el FEAPAR, o sea, el algoritmo que publica la Agencia Espacial Europea, y encontramos algo muy parecido a lo que habían encontrado los otros autores. Sobreestimaciones por el algoritmo en valores bajos y estimaciones bastante certeras en valores altos. Y acá se ve lo que los autores advertían, que algoritmos, modelos en este caso, calibrados para un recurso específico, tienen una precisión mayor que este algoritmo general. Entonces, lo que permite estos modelos es, uno tiene curvas de NDVI, por ejemplo, que hay 2 lotes de trigo, emergen a la salida del invierno, tienen un valor máximo en primavera y cenecen hacia la Navidad. Uno tiene estas 2 curvas de NDVI y los que estudiamos ecología, agronomía, podemos entender algunas cosas. Este claramente empezó a crecer un poco más tarde, pero no tenemos mucha información que podamos introducir a los marcos conceptuales con los que aprendemos cómo funcionan los ecosistemas. Pero si transformamos, usando los modelos, estos valores de NDVI en FEAPAR, la cosa empieza a tomar otro color. Acá podemos ver que el lote azul logró interceptar el 95% de la radiación por octubre, más o menos. Eso nos dice que pudo interceptar toda la radiación que incidía en un momento clave del cultivo. Mientras que el rojo, además de ir un poco más tarde, no llegó a esos valores. Llegó a un buen valor de 75%, pero no logró en ningún momento interceptar toda la radiación incidente. Si ahora multiplicamos estos valores de FEAPAR por el par incidente, podemos ver cuánta radiación par interceptaban cada uno de estos cultivos por día. Y acá, cualquiera que haya estudiado agronomía, me parece que lo primero que va a ver es esta gran diferencia entre la línea roja y la línea celeste, y decir, bueno, acá hay un montón de radiación que no fue capturada por el cultivo rojo y sí por el cultivo celeste. Y si uno acumula esto a lo largo de toda la tasa de toda la temporada de crecimiento, ve que el cultivo con la línea roja absorbió 400 megajoules por metro cuadrado, mientras que el cultivo celestito absorbió 600 megajoules por metro cuadrado. Entonces, podemos transformar este valor de NDVI en distintas formas, FEAPAR, APAR o el APAR acumulado, que para los que estudiamos los ecosistemas desde un punto de vista ecológico, agronómico, tiene mucha más utilidad y nos permite entender mucho más distintos procesos que ocurren en el cultivo. Entonces, eso por parte de la captura de radiación.
Ahora vamos a discutir un poco la transformación de esta radiación en biomasa. Entonces, como les mencioné antes, hay dos grandes aproximaciones. Una, estimar de manera directa esta UR, y para eso hay un índice de vegetación que Martín Galbush, que ha hecho una revisión hace un par de años, que es muy usado y hay mucha evidencia de que puede ser un estimador de la eficiencia en el uso de radiación, acá está en inglés. Y acá Martín discute un montón de cosas que no voy a discutir yo en detalle, pero parecería ser un gran candidato a estimar esta EUR de manera remota. Y por otro lado están estas estimaciones basadas en estrés, que como les dije, se basan en esta lógica de que a mayor estrés, menor EUR, ¿no? Acá esto lo hice yo, hay unas ecuaciones lindas para mostrar, pero me pareció más fácil mostrarlo mediante un gráfico, creo que se entiende. Bien, y hoy les voy a contar un poquito una manera que a mi parecer ha pasado medio desapercibida en la bibliografía, que es otra forma de modelar un poco la UR, pero que es un poco antiintuitivo, así que voy a contárselas ahora. Primero, les voy a contar una base de datos que generamos. Lo que hicimos fue, durante 3 años, visitar cerca de 90 lotes en el sur de la provincia de Buenos Aires, lotes de trigo, de productores generalmente CREA, y en esos lotes cosechamos en una sección del lote que se superponía con un píxel MODES, o sea, este píxel que les conté de 250 por 250 metros, de 6 hectáreas más o menos, y dentro de ese área, dentro de un lote agrícola, sacamos 10 submuestras de 2 metros lineales de biomasa aérea de trigo. Y con esos 10 valores sacamos el promedio de biomasa aérea en esa sección dentro del lote. Usamos esta sección así podíamos monitorearla con los sensores remotos y no dependíamos del tamaño del lote tampoco para sacar las muestras. Bien, entonces, como se ve, visitamos todos estos lugares durante 3 años. Los valores que obtuvimos en esos muestreos están bastante buenos, capturamos una variabilidad bastante grande. Si vemos la biomasa que capturamos, medimos lotes que tenían menos de 500 gramos por metro cuadrado, hasta lotes que llegaban casi a los 2000 gramos por metro cuadrado, estos son 20 toneladas de materia seca por hectárea. Estos lotes lograron capturar una radiación par, que la estimamos mediante los modelos que les presenté antes, entre 150 y pico y 800 megajoules por metro cuadrado. Y el agua que recibieron estos cultivos, el agua total, acá está porque trabajamos en lotes de secano y de regadío. Entonces, en lotes de secano el agua es solo las precipitaciones, y en lotes regados es las precipitaciones más el riego. Bueno, vemos que, por supuesto, es superior en los lotes regados, como también las medias de la par y la biomasa generada en estos dos sistemas distintos. Entonces, esto es más o menos para que tengamos una idea de los números que obtuvimos en estos muestreos. Entonces, ahora si uno intenta empezar a encontrar esta relación entre biomasa y APAR, lo primero que uno haría es hacer un modelo de regresión simple en el que, bueno, ponemos como en el eje de la Y la biomasa y en el eje de la X el APAR acumulado durante todo el ciclo, calculado como lo mostré antes, y el modelo que obtenemos es este que está acá, que tiene un R cuadrado de 0,55, que es parecido a eso que les mencioné del NBI. El NBI está acá adentro como estimador del FAPAR. Entonces, esta relación es consistente con lo que ya sabíamos. Si uno quiere calcular el promedio de la EUR de este sistema, lo que debería hacer es el promedio de cada uno de los cocientes entre biomasa y APAR de estos puntos. Hay un trabajo de Verón, Paruelo y Oestergel del 2005, donde ellos explican por qué la UR de un sistema como este no es la pendiente del modelo, sino el cociente entre biomasa y el par. De ahora en más, durante todo el seminario, siempre que hable de UR voy a estar hablando de cociente, biomasa par y no de pendientes. Si quieren al final lo podemos discutir, pero el trabajo de Verón lo discute en profundidad. Entonces, otra forma de mirar estos mismos datos sería agregando líneas de isoeficiencia detrás de este modelo, que son estas líneas grisecitas que yo agregué acá. Estas líneas pasan todas por el 0, y entonces como consecuencia la pendiente es igual a la UR sobre este punto. Entonces, esta línea de acá tiene una pendiente de 1, entonces un valor que absorba 500 megajoules por metro cuadrado produce 500 gramos de biomasa. Entonces cualquier punto que caiga sobre la línea tiene una UR de 1. Cualquier punto que caiga sobre la línea de 2 tiene una UR de 2. Y como consecuencia los puntos que caen en el medio tienen una EUR entre esos dos valores. Entonces acá lo que empezamos a ver primero es que esta EUR no es constante. Parece ser que varía. Y más interesante aún,
vemos que el modelo ajustado va cortando líneas de isoeficiencia. Eso nos da una idea de que la eficiencia varía a lo largo de este gradiente de APAR. Entonces, les dije que quería contarles un poco una forma que en mi opinión ha pasado medio desapercibida en la bibliografía de cómo modelar un poco la UR, y es así más o menos. Acá está de vuelta el gráfico que les mostré recién de nuestra relación en los trigos del sur de la provincia de Buenos Aires. Y si uno toma el modelo ajustado, que es este que está acá, y quiere calcular la UR del modelo ajustado para, por ejemplo, 300 megajoules por metro cuadrado. Entonces, el valor ajustado para 300 megajoules por metro cuadrado es 801 gramos por metro cuadrado, y la eficiencia de ese valor ajustado es 2,67, que es el valor que está acá. Si uno hace lo mismo para 700 megajoules por metro cuadrado, la estimación del modelo para esa radiación absorbida es 1300 gramos por metro cuadrado, y la UR ahora no es más 2,67, sino que es 1,87, y ese es el valor que está acá. Y si uno repite eso para todos los valores capturados de APAR, para todo el dominio del modelo, uno obtiene esta línea azul que está acá. Entonces, acá hay algo que a mí cuando lo hice me sorprendió mucho. Al usar este modelo lineal tan simple, en realidad uno está usando una UR variable, ya que el valor del cociente entre la biomasa y la radiación absorbida varía a lo largo de las estimaciones que generan este modelo. Esto es muy distinto a utilizar una UR promedio, que como les conté había sido 2,25 en todos estos datos, que sería el valor que está por acá. Entonces vemos que un camino, el del modelo lineal, es muy distinto al otro camino de la UR fija. Y para eso, ahora voy a entrar un poco en detalle acerca de las consecuencias que tiene elegir cada uno de estos caminos. Entonces tenemos por un lado el camino que conocemos de multiplicar una cantidad de radiación absorbida por una eficiencia en el uso de la radiación, y el otro que es usar el modelo lineal. Y acá, como les pongo acá, no es la EUR lo que multiplica a la par, sino que es el incremento marginal, como explican en detalle Verón, José y Martín en este trabajo. Entonces, bueno, el modelo ajustado, como les mostré, es este que está acá. Si uno usa este modelo para estimar, tiene valores de biomasa predicho, y cada uno de esos valores de biomasa predicho tiene su valor de biomasa observada a campo. Entonces este es un típico gráfico, como les mostré antes para FAPAR, de ver cómo funciona un modelo. Entonces tenemos la variable observada y la variable predicha, una línea 1 a 1, donde nosotros queremos que se pegue nuestros valores, y a su vez los valores de cada uno de estos sitios donde yo tomé muestras. Entonces vemos que este modelo en promedio se ajusta a la línea 1 a 1 y tiene un poco de ruido, entonces por eso el R cuadrado no es 1, sino que es 0,57. Ahora bien, si uno hace lo mismo con los mismos datos y utiliza la UR promedio de estos datos, obtiene una estimación que tiene esta forma ahora. Ahora, la línea promedio, la línea que atraviesa todos los puntos, no se pega a la línea roja. El R cuadrado sigue siendo el mismo porque el ruido sigue siendo el mismo, pero hay un sesgo en esta estimación, donde tenemos subestimaciones a valores bajos de biomasa y sobreestimaciones a valores altos. Ahora, ¿qué pasa si queremos explicar los residuales de este modelo? Esto que voy a explicar acá no es el modelado ideal de estos datos, sino que es una prueba de concepto de esta diferencia entre estas dos aproximaciones. Así que no se queden con cómo se modelaría mejor estos datos. Uno podría explicar los residuales con un modelo polinómico que tenga como variable predictora esta agua total que habíamos medido. Eso mejoraría el R cuadrado, de 0,57 a 0,71, se ve que los puntos están un poco más pegaditos a la línea azul y a la línea roja, y se mantendría, por definición del modelo lineal, la línea azul pegada a la roja. Ahora, ¿qué pasa? Uno hace un modelado con una estimación directa de la EUR, en este caso ya no usa más el 2,25, sino que estima EUR con el agua total, y también con un modelo polinómico. Este modelo polinómico que explica la EUR con el agua total tiene un R cuadrado de 0,44, lo cual es bastante alto, y uno obtiene estas estimaciones. El R cuadrado de la estimación con esta aproximación aumenta un poquito, pero vemos que se mantiene este sesgo en las estimaciones. La línea de los datos no se pega a la línea 1 a 1, que es lo que a nosotros nos gustaría. Entonces, por un lado, acá podemos discutir acerca del modelado de la biomasa. Y si alguna de estas dos aproximaciones tiene que salir a la cancha y estimar datos que no fueron usados para generar los modelos,
Yo pondría mi plata en esta aproximación, ya que por lo menos los mismos datos con los que fue generado es capaz de estimar. En cambio, con esta aproximación parecería que nos quedamos un poco cortos y un poco sesgados en las estimaciones, y bueno, no es lo deseable. Ahora bien, lo que nos surge después de pensar un poco esto es, hay un mecanismo. Si acá adentro, en este modelado, estamos explicando un mecanismo que en este modelado no. Y eso es lo que por lo menos a mí más me atrae, más me interesa pensar. Es decir, con esta manera hemos estado capturando una interacción entre la UR y la par que, modelando de esta manera, queda medio perdido. Y importante, si uno cuando analiza los modelos solo publica el R cuadrado, uno vería que de estas dos maneras saca la misma función viendo el R cuadrado, pero mirando los gráficos llega a conclusiones distintas. Entonces, el marco conceptual que habíamos mencionado antes, de que el estrés bajaba la UR, nos hacía un poco de ruido al encontrar estos datos, porque encontrábamos que teníamos la UR en función de la par, esto es una relación espuria, ya que el cociente de la UR es la par, y veíamos esto, y nosotros decíamos, bueno, estas situaciones de mayor captura de radiación son situaciones que tienen que tener más recursos, pero como esta relación era matemáticamente espuria, nos molestaba un poco. Dijimos, bueno, ¿qué pasa con la UR en función del agua total? Esta agua que es la suma de precipitaciones más riego. Y encontramos algo que va completamente en contra de lo que habíamos pensado, porque bien acá no estamos estimando estrés, estamos estimando agua disponible, es esperable que los cultivos que han recibido en 300 milímetros o 350 milímetros hayan tenido momentos de estrés superiores a esos cultivos que recibieron de manera, aparte programada, porque fue mediante riego, 600 o 700 milímetros de agua. Entonces, por un lado tenemos lo que veníamos pensando y veníamos entendiendo la bibliografía, y por otro lado tenemos nuestros datos. Y bueno, cuando encontramos esto dijimos, vamos a ver qué es lo que hay en la bibliografía, si hay alguien que ya estuvo mirando esto. Bueno, encontramos algunos ejemplos. Acá hay un trabajo de Turner, que es una persona que trabaja mucho ajustando los mecanismos, los algoritmos de estimación de productividad que se utilizan en los sensores MODIS. Entonces, él lo que hizo acá fue medir con torres de ecovariance, estas torres que miden el flujo de carbono, en distintos recursos, y midió el APAR que absorbían por día. Esto ya no es acumulado como vengo hablando yo, sino que es por día, porque son como estas torres que permiten hacer estas mediciones diarias. Entonces, el recurso, la absorción de radiación que había en cada momento y la productividad. Y encontró esta relación. Y cuando calculó la eficiencia, encontró lo mismo que nosotros, esta interacción entre la eficiencia y el APAR, y esta disminución de la eficiencia a medida que aumenta la captura de recursos. Y él concluye este trabajo diciendo que, bueno, que habría que buscar la manera de incluir este mecanismo dentro de los modelos que estiman productividad a escala global. Otro trabajo más reciente es este que está acá. Esta es una figurita, un trabajo de Ratalino, que también son autores de trabajo David Lovell y Patricio Grassini, en el que ellos agarran una base de datos monstruosa que tienen de 3.000 o más de 3.000 lotes de soja en Estados Unidos, de los cuales tienen el valor de rendimiento, no el de biomasa. Ellos tienen el valor de rendimiento y con una aproximación muy parecida a la nuestra calculan acá el promedio de FAPAR de esos cultivos. O sea, los que tienen un mayor promedio de FAPAR son aquellos lotes que han absorbido una mayor cantidad de esa radiación incidente. Los que tienen un FAPAR menor son aquellos que no han logrado capturar esa radiación incidente. Y en el eje de las Y, ellos ponen la eficiencia de conversión, que esto no es ahora el cociente biomasa a par, sino que es rendimiento a par, ya que ellos tienen los valores de rendimiento. Encuentran algo parecido a nuestro. Ellos acá ponen que les sorprende, y es muy sorprendente, que no encontraron la maximización de ambos procesos, no encontraron valores que maximicen y que tengan altos valores de captura y altos valores de eficiencia. Acá se ve que los cultivos regados han logrado capturar más y tener una mayor eficiencia, pero sin embargo no se encuentran en esta zona de la figura, no maximizan ambos procesos. Acá hay otro trabajo, también en torres de ecovariance, como les conté recién, de Gitelson, para maíz, en el que él hace algo que es un poco complejo, voy a ver si me sale explicarlo. Él tiene este sitio de muestreo donde trabaja mucho, y tiene valores de par incidente para cada día, que son los valores que están cada día del año, de muchos años. Entonces puede tener el valor máximo de par incidente que puede haber para cada día del año. Entonces, en el eje este de Y de la derecha, lo que hace es calcular para un año en particular
la diferencia entre ese par e incidente potencial o máximo ese día y el par que hubo incidente ese día en ese año en particular. Entonces, valores bajos de este índice, de esta cuantita, son días muy despejados y con alta radiación incidente. Por lo contrario, valores altos son días que estuvieron nublados y el valor de par incidente de ese día estuvo muy lejos del potencial para esa fecha y esa zona. Y acá en este eje está la EUR. Entonces lo que vemos acá es algo que en parte ya sabíamos, que son los días nublados tienen mayor EUR, que es la línea negrita, pero lo que va en línea con lo que encuentra Ratalino, lo que encontramos nosotros, es que los días de mayor par incidente, la EUR baja. O sea, hay una gran captura de radiación, porque el par incidente es el máximo que puede haber ese día, pero eso, de cierta manera, hace bajar la eficiencia, aunque esa radiación capturada es transformada en biomasa. Entonces, ¿qué es lo nuevo que yo intento contarles acá, que tal vez estaba un poco disfrazado dentro de los modelos de regresión simple que veníamos trabajando hace tantos años? Bueno, por un lado, no es nuevo, pero el público se renueva, así que les vuelvo a repetir que la pendiente no es la eficiencia en el uso de radiación, ya que la eficiencia es el cociente entre el producto y el insumo, en este caso la biomasa y la radiación absorbida. Por otro lado, lo que les intenté contar hoy es que la UR de un modelo de regresión simple puede no ser constante, o sea, si el modelo ajustado va atravesando líneas de isoeficiencia, eso implica que la UR del modelo ajustado no es constante. Por otro lado, modelar la UR, que yo lo hice con las precipitaciones, con ese modelo polinómico que tenía un R cuadrado de 0,44, puede no incluir esta interacción con el APAR, resultando en esas estimaciones sesgadas de biomasa que les mostré hace un ratito. Por otro lado, como se entendía que la ordenada de esto debería ser 0, entonces los modelos ajustados pasaban por estas líneas de isoeficiencia, eso implicaba que los residuales negativos tenían menor EUR que los residuales positivos. Entonces, hay muchos trabajos que analizan los residuales en función de alguna variable y con eso creen explicar la eficiencia en el uso de radiación. Pero, como vemos acá, puede suceder que haya residuales negativos que tengan la misma EUR que residuales muy positivos, o hasta residuales negativos que tengan mayor EUR que residuales positivos. Entonces, todo esto, por lo menos a mí, me incomoda seguir diciendo lo que veníamos diciendo, que es que lo que no es explicado por el APAR es explicado por la EUR. Ya que si hay esta interacción entre estos dos componentes y a la medida que aumenta uno, baja el otro, ya no es tan fácil trazar una línea entre qué es radiación absorbida y qué es eficiencia en el uso de la radiación. Y por último, lo que a mí me sorprende muchísimo y me complica mucho cuando quiero pasar a texto la discusión de mis datos, es que al ajustar este modelo, como nos cuenta Verón, la pendiente del modelo no es más la EUR, es el incremento marginal. Entonces, no podemos agarrar y señalar con el dedo en este modelo dónde está la EUR, ya que no forma más parte del modelo, sino que tenemos que hacer un trabajito extra para encontrarla dentro de nuestros datos. Entonces, por último, para ir cerrando, voy a hablar un poco del índice de cosecha y estas aproximaciones que fue Penero Víctor y que ahora se usan para sensores remotos. Entonces, nosotros tenemos en estos lotes que cosechamos biomasa, tenemos los valores de rendimiento, pero no procesados del todo todavía, esto se vio un poco interrumpido, pero yo hace poco me levanté y tuve la gran noticia de ver que alguien en España ya había publicado lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, acá tengo la suerte de que les puedo mostrar la misma aproximación que tenemos pensado hacer nosotros, pero por alguien que se apuró un poco más y ya tiene sus datos. Entonces, lo que pensamos de hacer nosotros es usar este modelo, que no voy a entrar en detalles de todos los componentes, pero la lógica que plantea Víctor acá es la siguiente. Él lo que se dio cuenta es que en plantas de girasol, el cociente entre la transpiración o el crecimiento post-floración sobre el crecimiento o la transpiración total durante el cultivo era un muy buen indicador del índice de cosecha. No de manera lineal, sino que de una manera un poco más rebuscadita, pero que permitía estimar ese componente del modelo.
Entonces, lo que se ha trabajado mucho en los últimos años, que resulta en esta publicación muy reciente, es que uno puede, bueno, medir transpiración es complicado, pero medir radiación par absorbida, como la que les vengo contando yo, es un poco más simple. Entonces, estos autores lo que hicieron fue, para varios lotes comerciales de trigo, medir la radiación total absorbida por el cultivo y mediante algún modelo de simulación sacar la fecha de floración y de esa manera poder calcular el crecimiento, o mejor dicho, la radiación par absorbida post floración y la radiación par absorbida durante todo el cultivo, y mediante un modelito usar esa variable para estimar el índice de cosecha. Y obtienen resultados bastante buenos. Una R cuadrada de 0,75 obtuvieron acá estos lotes comerciales de alguna zona de España, no me acuerdo cuál es. Nosotros estamos trabajando en hacer lo mismo para nuestros datos del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahora sí, cierro y les resumo un poco lo que les conté. A nosotros nos interesa pasar del NDVI a un modelo más ecofisiológico, con el objetivo más numérico, aumentar ese R cuadrado, pero también con el objetivo de entender un poco más qué es lo que está pasando en cada uno de esos lotes que podemos monitorear con sensores remotos. Entonces, por un lado, tenemos las estimaciones de FAPAR que nos permiten, combinado con fuentes de par incidente, calcular la radiación par absorbida por esos cultivos, lo que nos permite, a su vez, encontrar relaciones entre la biomasa y esa radiación par para poder obtener estimaciones de biomasa, y también esas estimaciones de APAR nos permitirían modelar el índice de cosecha para así terminar de completar el cuadrito de este modelo y tener estimaciones de rendimiento a partir de sensores remotos y entendiendo un poco más cuál es la ecofisiología detrás de todo esto. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para contarles. Muchas gracias.